Vamos a seguir hablando de lo que está pasando con el presidente electo. Diversas reuniones con partidos políticos ha tenido justamente Gabriel Boric y los miembros de su equipo. Todo con el objetivo de preparar y definir lo que va a ser el futuro gabinete. Queremos analizar los desafíos del nuevo gobierno, también las alianzas políticas que podría haber. Tomamos para esto contacto con el diputado del Partido Liberal, Vlado Mirosevic. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenido, diputado. Hola Carla, muy buenos días. Gracias a ti por la invitación. A ver, ¿cómo está observando esta serie de reuniones que está teniendo el presidente electo, entre otros también con el Partido Liberal, en esta lógica de ampliar las fronteras de Apruebo Dignidad? Uno entiende que esa ampliación es necesaria, hay un Congreso que va a ser muy complicado para impulsar reformas, pero también me imagino existe el riesgo de poder perder la identidad propia. ¿Cómo se transita en eso que es como una especie de cornisa? Bueno, Carla, si uno mira el proceso de la segunda vuelta, que yo creo que en esto Gabriel Boric estuvo impecable en segunda vuelta, logró construir una mayoría, tuvo un tono muy convocante, yo creo que logró ser un candidato representante de la centroizquierda y de la izquierda, fue una persona que logró construir un espíritu común y desde ese punto de vista creo que por lo demás es el único camino posible, porque los cambios solo son posibles en la medida que haya mayoría parlamentaria, porque al final los cambios se votan en el Congreso. Las grandes transformaciones que están prometidas en el programa de Gabriel Boric van a pasar por el Congreso y requieren entonces de que sean aprobadas por una gran mayoría progresista. Yo siempre lo he dicho, soy partidario de que se convoque por parte del presidente a una gran amplitud del progresismo en el más amplio sentido de la palabra. Es la única fórmula que tenemos para que los cambios se comiencen a hacer realidad y que toda esta bonita esperanza que se construyó durante la campaña de Gabriel Boric no se frustre. Esa es mi principal preocupación, que no se frustre primero por él, por el destino del gobierno, pero también por Chile, porque lo peor que le podría pasar a la democracia chilena es que estas expectativas de cambio que se aprobó con una amplia mayoría en el plebiscito del apruebo y luego con el triunfo de Gabriel Boric en segunda vuelta, que esas expectativas se frustraran. Eso sería lo peor que le podría pasar a nuestra democracia. Sí, usted dice que esto se amplíe lo máximo posible. ¿Qué es lo máximo posible? ¿Hasta la democracia cristiana? Bueno, en el caso de la democracia cristiana, ellos han dicho que no quieren participar directamente del gobierno y eso es legítimo, pero al menos, quizás esto es mucho más importante, Carla, que la participación en el gobierno o que los cargos, es que el presidente convoque un acuerdo programático. Es decir, necesitamos saber cuál va a ser la hoja de ruta de las primeras transformaciones, o sea, por dónde partimos. Si usted me apura, yo creo que hay que partir por una reforma tributaria. El próximo año vamos a tener una economía con un 2% de crecimiento, bastante conservador, y entonces la recaudación fiscal va a ser menor, pero si queremos financiar derechos sociales o políticas sociales vamos a necesitar recaudación. Entonces, lo primero es una reforma tributaria. Y después hay que ponerse de acuerdo en la segunda, en la tercera, en la cuarta reforma. Entonces digo, el presidente debe convocar, más que a cargos, tiene que convocar a un gran acuerdo programático del progresismo. Y ahí la democracia cristiana tiene que estar. Yo he tenido diferencias con la democracia cristiana en el pasado, pero entiendo que no hay otra oportunidad de hacer cambios sino a través de invitar a todos los que se sientan convocados a estas transformaciones. Sí, usted hablaba de frustrar las expectativas. ¿No queda ahí entonces abierto el escenario para que se frustren las expectativas de cambios profundos? ¿No va a estar obligado Gabriel Boric a tener que moderarse? Algunos dicen que ya giró más hacia el centro y ya se moderó en la segunda vuelta. Daniel Jadwe desde el Partido Comunista dice que no, que el programa se mantiene intacto, que no hay ese giro hacia el centro, que no hay tal moderación, que eso es un mito. ¿Cómo lo ve usted? Porque aquí una cosa es lo que se propone, otra cosa es lo que la realidad indica y partimos con, no sé, algunos temas que se hablaban o se planteaban como grandes refundaciones y hoy día escuchamos que en algunos temas estamos hablando de reformas, de modificaciones. ¿Tiene que moderarse necesariamente el programa? Yo lo quiero poner de una manera distinta. Por ejemplo, en reforma tributaria, para ser súper concreto, Carla, en reforma tributaria, ¿qué es lo que, al menos desde el Partido Liberal, le vamos a decir a Gabriel Boric? La reforma tributaria debe ir acompañado de una ley de rentas regionales para que la billetera fiscal, que va a recaudar más a través de esta reforma tributaria,
descentralice esa plata en las regiones. Y en este tema, el programa de Gabriel Boric es más bien tímido respecto de descentralización. Por lo tanto, no todo es tan lineal respecto de la moderación o no, porque hay otros espacios en donde lo que hay que hacer es ser un poquito más audaces. Sí. Uno de ellos es descentralización. Entonces, este diálogo, este gran acuerdo programático, tiene que darse según el tema. O sea, en reforma tributaria, yo le voy a decir a Gabriel Boric, necesitamos que vayamos más allá en términos de descentralización. Chile no puede no tener una ley de rentas regionales, que esa plata llegue a las regiones, eso es lo más importante. Entonces, yo diría, depende del tema. En otros es posible que sea necesaria una moderación. Déjeme ponerle ejemplos, porque lo que usted me dice me parece súper bueno, digamos, que haya espacios para además aportar con nuevas ideas o para sobre lo que ya está en el programa, incidir con temas que pueden ser súper importantes para distintos grupos de interés. Otra cosa, y lo que yo le pregunto, es temas que están en el programa, que estaban planteados, por ejemplo, como una refundación a Carabineros. Hoy día se habla de reforma, se habla de hacerlo con Carabineros. Ayer veíamos a Fabiola Campillay, veíamos a Gustavo Gatica, a organizaciones de derechos humanos pidiendo nuevamente que haya una refundación. O sea, que Carabineros de Chile desaparezca como tal. Ahí me imagino va a tener que tener una definición el gobierno de Gabriel Boric. Lo mismo con temas que son súper importantes para la ciudadanía y que han estado frenados por situaciones ideológicas. La gran reforma a la salud. Gabriel Boric lo que plantea es una migración de todos a un sistema público con las ISAPRES que quedan como un asegurador de un segundo piso, digamos. ¿Va a haber piso político para eso o se va a tener que moderar? En el tema de las pensiones, hoy día hay una iniciativa popular de norma en la convención donde ya se reunieron 15.000 firmas para decir, por ejemplo, que las personas tengan libertad de elegir quién va a administrar sus fondos. Gabriel Boric propone no más AFP originalmente. En un debate le escuché decir que eso no estaba tan claro. ¿Se va a tener que moderar en estos temas para poder hacer cambios? ¿Va a tener que renunciar a las grandes reformas refundacionales de algunas cosas? Bueno, yo no puedo hablar por todo el resto de las fuerzas progresistas, puedo hablar al menos por el Partido Liberal. Y para volver a su ejemplo respecto al tema de salud, no creo que haya que moderar el programa, porque si uno mira el modelo de los países desarrollados, la mayoría tienen un plan universal de salud, donde no hay una discriminación entre ricos y pobres, y tu acceso al derecho a la salud no depende de tu bolsillo. Ahora, claro, eso significa que las ISAPRES puedan seguir como un seguro complementario. Eso está bien. Nadie está diciendo que no puedan existir. Pero de base tenemos que tener condiciones igualitarias. Entonces creo que hay ciertos aspectos en los cuales, al menos desde el Partido Liberal, nosotros creemos de que Chile tiene que avanzar decididamente hacia el modelo más civilizatorio, más democratizador que tienen los países desarrollados. No estamos proponiendo nada que no sea admirable. De hecho, nosotros todos admiramos a los países desarrollados. Bueno, miremos cómo han llegado a ser tal. Y han llegado a ser tal porque combinan derechos sociales garantizados, universales, como un piso mínimo, y de ahí para arriba, claro, de ahí para arriba hay esfuerzo personal, hay que cada uno tenga la libertad de crear su propio proyecto de vida, pero las condiciones igualitarias de base permiten que todos ejerzan finalmente su libertad. Entonces, yo creo que en eso, Carla, nosotros al menos no le vamos a proponer a Gabriel Boric una moderación. Ya. Ahora, claro, vamos viendo caso a caso. Es posible que sí. Los votos en el Congreso, además, Carla, hay que recordar, la sociedad chilena sí lo quiso en primera vuelta, y está empatado el Congreso. No, es que eso le digo, por eso le pregunto si hay un pie forzado de realismo, de tener que moderarse y con eso eventualmente frustrar expectativas. Yo creo que ahí también quienes votamos por Gabriel Boric en segunda vuelta sabemos que no somos ingenuos de respecto a que los cambios no se van a producir de un día para otro. El propio presidente electo ha dicho que su programa tiene un horizonte de 8 años. No, yo creo que aquí hay que ser súper realista en una cosa. Tenemos 3 escenarios que son adversos. Primero, el Congreso empatado. Segundo, la economía, las proyecciones económicas del próximo año son, como ya dije, 2%, bien conservadoras. Y tercero, lo más probable es que tengamos una oposición dura al gobierno. Ojalá que no de todos, de verdad. Yo digo aquí va a haber probablemente una tendencia a una derecha más trampista, por decirlo así, que va a ser más radical en la oposición al gobierno de Boric, y va a haber otra que va a entender, tal como lo reconoció después del estallido social, de que la reforma tributaria, por ejemplo, es necesaria. Eso lo dijeron todos los grupos económicos, las grandes dirigencias empresariales del país reconocieron de que Chile es un país que requiere mayor seguridad social.
y mayor recaudación para financiarla. Por lo tanto, yo espero que haya una parte de la derecha más moderada que pueda llegar a ciertos consensos, yo le llamaría civilizatorios a esta altura. Vlado, ¿qué rol espera usted que juegue el Partido Liberal dentro del gobierno de Boric? Bueno, nosotros le hemos comunicado al gobierno electo que prescindan de nuestros cargos en el gobierno. Nosotros no estamos poniendo como condición participar en cargos. ¿Por qué? Y se lo hemos dicho literal, los cambios que Chile necesita en este momento histórico no pueden depender de cargos. Por lo tanto, nuestros votos en el Congreso, que si uno mira la matemática son bastante decisivos para construir una mayoría, vamos a ponerlo a disposición de estas transformaciones de un acuerdo programático y lo vamos a poner a disposición sin ninguna condición respecto de participar o no en el gobierno. Ya. Prescindimos de los cargos. Por lo tanto, le decimos al gobierno electo, entremos en una conversación programática, relájense respecto al tema de los cargos, no es una condición de parte nuestra, porque entendemos el momento histórico. O sea, aquí los partidos políticos tienen que demostrar grandeza del momento que estamos viviendo. Vlado, eso es lo más importante. Sí, esto que usted dice lo han dicho hartos partidos, lo hemos visto en todos los partidos, yo creo. Todos han hablado de una libertad de acción por parte del presidente, etcétera. Eso es muy bueno. Sí, pero uno también se pregunta si es cierto y si se va a cumplir en el tiempo, porque lo que la experiencia dice es que a la primera dificultad que tiene el gobierno de turno están todos pasando la cuenta y están todos cobrando lo que quedó pendiente. Lo dijo de hecho Michelle Bachelet cuando fue a la Convención Constituyente y ella recordaba, decía, en mi primer mandato tuve que lidiar con 5 partidos, en el segundo con 7 y muchas veces tiene hasta rendimiento electoral pegarle al gobierno aunque sea tu propio gobierno. ¿Usted no teme que pueda pasar algo así? Sí. O sea, primero, yo conozco y el Partido Liberal tiene una simpatía por Gabriel Boric hace mucho tiempo. Nosotros vamos a apoyar genuinamente las reformas que creemos son necesarias para el país. No creo, de verdad, que los partidos políticos en este momento histórico tengamos que estar en la mezquindad de participar o no participar del gobierno. Nosotros ya lo hemos dicho públicamente, no tenemos una ansiedad con participar del gobierno. Si es en última instancia súper necesario hacerlo, estamos disponibles, no estamos en contra de participar, ¿no? Pero no tenemos ansiedad de hacerlo verdaderamente. Lo más importante es que nuestros votos están a disposición respecto de una serie de reformas que ojalá la podamos anunciar con anticipación. O sea, sería bonito que antes de marzo nosotros pudiéramos decir ante la prensa y ante el país, estas fuerzas progresistas, y a eso nosotros le llamamos acuerdo programático, estas fuerzas progresistas, algunas participarán en el gobierno y otras no, da lo mismo. Nos ponemos de acuerdo en esta agenda de programa. Ya. En esto coincidimos y en esto vamos a empujar juntos. No, eso sería buenísimo, Carla, porque tú en el futuro nos podrías decir, bueno, ustedes se comprometieron públicamente con el país sobre una agenda programática. Tienen que cumplir esa agenda programática para que esto no se transforme en una pasada de cuenta, como tú dices. Claro, pero lo que yo pasa de verdad es que pido... usted dice esto, Vlado, y yo no encuentro toda la razón, pero hemos tenido experiencias donde en situaciones anteriores, con este acuerdo programático, hemos tenido declaraciones que dicen, no, es que no nos leímos bien el programa. Entonces mi pregunta es cuánto riesgo hay de que pase eso y cuánto, al final lo que le estoy preguntando es cuánto le cree usted a los partidos tradicionales que han tenido estas lógicas de las cuotas de poder eternamente, que hoy día no están poniendo condiciones sobre la mesa. Ya se hablaba de molestia del PPD, ya se hablaba de molestia del Partido Radical, porque supuestamente la reunión con Álvaro Elizalde del Partido Socialista había sido preferente. Ellos salieron a callar esos rumores, ayer se dijo que todo eso se zanjó. Mi pregunta, usted que corresponde a una fuerza más nueva en política, es si le cree a los partidos tradicionales que efectivamente y en la práctica han funcionado con las lógicas de poder. ¿Usted no cree que le puedan pasar la cuenta después a Gabriel Boric? Bueno, qué buena la aclaración, porque efectivamente, al menos de nosotros, no se puede desconfiar de eso. Porque cuando nosotros llegamos al Congreso, digo liberales, ya voy a entrar sobre el resto, pero cuando nosotros llegamos al Congreso, en el gobierno de Michelle Bachelet II, no éramos parte del gobierno. Sin embargo, colaboramos decididamente con las reformas. Nos reunimos con la presidenta muchísimas ocasiones, pero nos reunimos bien al inicio del gobierno. Dijimos, presidenta, cuente con nuestros votos para que las reformas se lleven a cabo. Y así fue, y no participamos del gobierno y no pedimos nada a cambio, porque coincidía con nuestra agenda también de transformación y votamos a favor de la reforma educacional, de la reforma laboral, de la reforma tributaria, de la reforma de gobernadores regionales, en fin, una serie de reformas que creíamos. Entonces,
yo creo que en nuestro comportamiento ya ha habido un antecedente en donde hemos votado según nuestra propia coherencia política y nuestra agenda, que coincidíamos con Michelle Bachelet y nunca pedimos nada a cambio. En este caso puede ser algo parecido. Ahora, respecto del resto de los partidos más tradicionales, por decirlo así, yo espero que hagan lo mismo. Espero que hagan lo mismo, porque recordemos el momento, Carla, que después del estallido social, todo el mundo político hizo una autocrítica. Todo el mundo político dijo, chuta, leímos la señal del pueblo, nos están diciendo un mensaje clarito, tenemos que cambiar nuestro comportamiento, desde ahora en adelante tenemos que hacer los cambios. Yo espero que no condicionemos los cambios a mezquindades, verdaderamente. Ahora, yo el tono que he escuchado, déjenme ser completamente justo, el tono que he escuchado de parte de esos partidos es un muy buen tono. Yeah. Apoyaron a Gabriel Boric en segunda vuelta sin condiciones y ahora ni siquiera están pidiendo entrar al gobierno. Entonces, me parece que hasta ahora lo están haciendo bien. Yo confío que lo van a hacer bien y que no vamos a caer en mezquindades. Ahora, nada va a ser fácil, Carla. Yo creo que en esto no hay que ser ingenuo. Hacer transformaciones con un Congreso empatado es difícil. Por eso que yo insisto que ojalá el presidente se apure en hacer esta convocatoria amplia donde todos le podamos decir al país no hemos puesto de acuerdo en estos puntos. Creo que eso es clave. Claro. Marcar y definir la hoja de ruta, en definitiva. Además, eso es una manera también de evaluar a los gobiernos, así que me parece interesante. Vamos a ver, porque todo esto está trabajándose en el equipo del presidente electo Gabriel Boric y vamos a ver hasta qué punto entran o no entran al gobierno, cuáles partidos y si se hace este acuerdo programático que podría ser una buena manera de fijar el camino y proyectar también la gradualidad de las cosas. Vlado Mirosevic, diputado del Partido Liberal, gracias por habernos acompañado esta mañana. Que tenga un buen fin de año. Bien, muchas gracias a ustedes también. Feliz año. Un abrazo. Nos vemos.